en segunda instancia que deja atrás este reclamo que había dado tanto miedo, que no es del año pasado, es del anterior, que ya se venía hablando de esta posibilidad de que le retiraran las acciones a YPF, de que la nación perdiera su petrolera de bandera, digamos, que es una situación bastante, es algo importante para las naciones poder tener eso. Estamos hablando siempre de soberanía energética, ¿no? Bueno, de eso también se habló en su momento. Vamos a ver si recuperamos a Fernando. ¿Estás ahí? Buen día, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, muy bien, gracias por atendernos, Bueno, Fernando. No, al contrario. Bueno, nosotros siempre tratamos, cuando hay temas tan complejos, de hablar con gente que la tenga clarísima, así le puede explicar a nuestra audiencia que no es especialista, clarito qué es lo que pasó. Yo les decía, no el año pasado, sino el anterior, ya había empezado este fantasma, ¿no? Era como una especie de collar de melones que teníamos, que no sabíamos qué nos iba a pasar con nuestra estación de bandera, ¿no? Bueno, hay una cuestión importantísima que hay que tener muy en cuenta, que es, a ver, hay unas palabras que se mezclan en todo esto. La lucha de la semántica es muy importante, porque es la que construye la realidad. Esto lo decía un filósofo y un... Definitivamente, lo que no se nombra no existe, Fernando. Bueno, perfecto. Entonces hay un tema ahí, la palabra exacta es que se habla mucho de la restatización, ¿no? Como hay algo como culposo de que se restatizó nuevamente, o la lucha entre la estatización y la privatización. En realidad, YPF en el año 12, a través de la resolución que tomaron entre Kicillof, Cristina, y después pasó por el Congreso de la Nación, lo que hicieron fue hacer una ley donde se tomaba la mitad, el dominio y la dirección de la empresa de YPF. Eso es lo que en realidad ocurrió. No se restatizó completamente la empresa. O sea, el 51% de las acciones, que son acciones de oro, son las que determinan la orientación y el dominio de la empresa, en realidad. También, por supuesto, que el directorio lo pone el Estado, o sea, esto está claro, ¿no? O sea, lo pone el gobierno que dirige al Estado. Pero no es una estrategización plena. O sea, esto es una relación importante. O sea, hoy existen accionarios privados. Claro, el 49%. Exacto. Entonces, acá hay una realidad que es, primero es aclararla, ¿no? Aclarar eso, que en realidad la empresa no es completamente estatal. Sí. Esto es una realidad. La otra cuestión es que había en esa decisión un dueño que vendió ese juicio que iba a hacer supuestamente contra el Estado Nacional por esta expropiación de acciones que hizo el Estado a través de una ley, y se lo vendió a un grupo de inversión internacional manejado por Woolford en Estados Unidos, e hicieron una acción judicial. O sea, la acción judicial en realidad no la hace el dueño de las acciones, sino que es una familia argentina, sino que la hace un grupo económico internacional. Y esto es este es el resultado. En realidad lo que ocurre es que termina dando una sentencia en la justicia norteamericana en una apelación, porque en primera instancia se perdió, en una apelación donde se reconoce la entidad jurídica del Estado Nacional para tomar estas decisiones, más si está hecha por ley. El tema es ahora la contradicción en la que entra el gobierno nacional, ¿no? Porque festeja algo que en realidad la mayoría de los integrantes del gobierno nacional en el pasado votaron en contra. Bueno, ahí está la cuestión política. Yo decía, es una cuestión económica por un lado y muy política por el otro. También esto que sucedió, ¿no? De Kicillof hablando, Cristina hablando, ¿quién se lleva a ver... Milei haciendo una cadena nacional. Claro, como Milei también diciendo, bueno, es una conquista nuestra, los otros diciendo, no, esto lo veníamos gestionando nosotros. Hay mucha política atrás de esto. Sí, en realidad el presidente hace un par de años que viene como identificando a su adversario político, que es Kicillof, y incluso estigmatizándolo como enano marxista, ¿no? Le dice claramente eso. O sea, hay todo como un posicionamiento ideológico, pero además eligiendo quién es el adversario político. Lo está eligiendo, lo está poniendo en el escenario para competir contra él. Lo sube al ring. Exacto, lo está iluminando para que todo lo mire.
Y esto en realidad cuando él plantea el caso de YPF, creo que él lo planteaba así, decía, bueno, por culpa de él vamos a pagar un impuesto que le vamos a poner el nombre de él, ¿no? Impuesto Kicillof. O sea, como que había una estrategia electoral detrás de fondo de todo esto, como para que sea culpa de alguien el fenómeno de haber perdido un juicio. Y el juicio se terminó ganando. Yo creo que es un gran problema para el gobierno, por lo menos para comunicarlo ahora, explicarlo. Pero bueno, en todo esto, a ver, pongámonos y seamos totalmente sinceros, no todos entienden esto, no estoy subestimando a nadie, pero no todos están atentos a estos detalles, no todos tienen esta posibilidad de correr los velos, identificar correctamente al presidente, a Kicillof. No, y también hay un querer creer, ¿no? Digo, quien está de un lado cree lo que quiere creer de ese lado, y quien está del otro cree lo que quiere creer del otro. Eso es... Bueno, vos sabés que eso que acabas de decir, en el momento de votar, juega muchísimo. Pesa muchísimo. Hoy, si vos, vamos a decir toda la verdad en esto, si hoy el presidente de la República buscaría la reelección, la podría llegar a ganar en estas condiciones. A pesar de que hay una crisis económica, que a pesar de que hay inflación, a pesar de que hubo un superajuste de los salarios, a pesar de todo, de la desocupación, de la represión, todo lo que lo caracterizó al gobierno de Milei en los últimos 2 años, él tiene un voto duro de más de 35 puntos, tiene una imagen instalada, es un presidente que no recorre el país, no recorre las provincias, y en las provincias, en el interior profundo de las provincias, tiene mucho voto. Es un candidato que maneja muy bien, yo ya hablo de candidato, ya ni hablo de presidente, maneja muy bien los medios. Esta cadena nacional estaba muy bien preparada. Yo ya no veo un Milei improvisando. O sea, el 1 de marzo fue muy preparado. Son escenarios muy elaborados. O sea, también tiene que ver, creo yo, un poco esto que decías recién, ¿no? De elegir al opositor. Si el opositor sigue siendo Kicillof, si la oposición sigue siendo Cristina, claramente el apoyo lo sigue teniendo, porque hay una buena parte de la población, creo que lo hemos charlado incluso con vos, que votó no quiero esto. Y como no hay ninguna otra cosa que enamore, entre comillas, sigue siendo, bueno, ante esto que yo no quiero que vuelva, banco acá. Sí, además, vos ves que las sociedades polarizadas, eso lo han estudiado hace por lo menos 40 años, las sociedades muy polarizadas, así ideológicamente, así con dos liderazgos opuestos, profundos y una temática muy marcada, como la que hoy existe en Argentina hace por lo menos 15 años o 20, eso sumado a la crisis económica profunda, genera... y evita, o por lo menos impide que las personas se unan rápidamente, ¿no? Que haya proyectos de unificación y acciones colectivas. Eso está, o sea, hay como que está estudiado, que el destino en común, por ejemplo, ya no se identifica, no hay un destino en común, o sea, no hay proyectos comunes en masa, o sea, la sociedad queda fracturada, o sea, que hay sociedades altamente polarizadas, que sufren una conmoción, por ejemplo, una crisis económica o una guerra, por ejemplo, y se divide aún más la sociedad, o sea, la sociedad se mantiene aún más dividida. Y es difícil volver a instalar después, por ejemplo, un régimen plenamente democrático. Esto es la otra realidad también, ¿no? Sí. Cuando las semillas del autoritarismo empiezan a germinar, después quedan las plantitas dando vuelta, y eso es un tema serio, porque quedan como legitimadas algunas acciones cínicas, como por ejemplo la rediscusión de los golpes militares, sí, pero defensa de los derechos haceme humanos. ahí un asterisco. Yo Dale. realmente, por lo menos acá en Neuquén, bueno, en Roca también hubo, pero siempre en Neuquén es como la muestra, una marcha el 24 realmente inmensa. En Buenos Aires fue inmensa. Pareciera que a pesar de esa cosa de poner en discusión los derechos humanos, todavía hay una resistencia, por lo menos en ese punto. ¿O vos lo ves distinto? Tengo la sensación, no tengo la misma sensación que vos, pero agregaría eso, que creo que que existe la sensación de que está en discusión. Entonces salen todos a defenderlo. A los derechos humanos, a la reivindicación del 24 de marzo, nunca más un golpe de Estado.
nunca más violaciones de derechos humanos. Yo creo que hay un poco una toma de conciencia, o sea, salgamos, movilicémonos porque esto se está poniendo en discusión. Y se ve mucho en redes, se ve mucho chiste, mucho falcón verde, mucho, bueno, esto no pasó en el país. La verdad que son cosas que llaman mucho la atención, pero que están plantadas, o sea, que una sociedad profundamente polarizada, me vuelvo a decir, que tiene una conmoción interna, como por ejemplo una crisis económica, después es muy difícil volver a armar, pacíficamente un gobierno, plantear elecciones limpias, aceptar derrotas. Yo no me imagino, por ejemplo, un Milei hoy, esto me anticipo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En un balotaje aceptando una derrota. Yo diría, automáticamente acá hubo fraude. Estoy seguro, estoy seguro. Porque además lo esbozó cuando ganaba las elecciones en el año 23. Bien. En el año 23 decía, me van a robar las elecciones. Y ganaba él, y estaba ganando. Fernando, así que no me... Sí. Volviendo al tema del fallo, Sí. ¿es la última instancia? ¿Queda alguna instancia más? ¿Cómo queda esta decisión? No, judicial? está liquidado porque probablemente en Estados Unidos, primero que no en muchos casos no llegan a la Corte Suprema. No es como en la Argentina que está habilitada la llave para entrar a la Corte Suprema. La Corte Suprema toma casos emblemáticos en la Corte Suprema norteamericana. Ajá. Y eso es muy específica, no es, esto lo tendrías que hablar más con un abogado. Yo soy politólogo, pero por lo que entiendo y he leído, la Corte Suprema de Estados Unidos no interviene en cualquier caso en general. Bien, o sea, perfecto. una cosa es que una vez que está dictaminado por una Cámara de Apelaciones queda como firme en Estados Unidos. Y en general las primeras instancias son muy firmes, pero bueno, una apelación es la última instancia y ya quedas en condena, ¿no? Bien. El impacto de esta decisión entonces es más político que de otra índole. Mirá, me parece que Estados Unidos defiende a Estados Unidos, porque, a ver, vos podés pensar lo siguiente, mañana este mismo problema lo podría tener el mismo Estados Unidos con sus propios gobiernos. O sea, que yo creo que en realidad acá hay una lectura superior a todo esto. A ver, si se pone en discusión las leyes internas de cada uno de los estados nacionales, que no son válidas por otro estado, el derecho internacional dejaría de existir. O sea, este es el otro tema. O sea, este es un tema. De todos modos, este juicio de los privados va a terminar en el CIADI. O sea, hay un conglomerado, hay una entidad donde se concentran todos los negocios internacionales, que es una corte de negocios, para decirlo más simple, y ahí se va a discutir realmente nuevamente este juicio económico para la Argentina. Pero por lo menos no va a haber una condena de parte del Estado norteamericano. Bien. Esta es la diferencia. Quiero que se entienda esto. O sea, una cosa es lo que los estados van a defender, que es sus propias leyes, su soberanía legal, y otra cuestión es vamos a ver qué es lo que ocurre en el CIADI, porque en el CIADI también puede haber un juicio y puede ocurrir que la Argentina pueda llegar a perder ahí, Ojo. Es otra instancia. O sea, sí. Sí. Bien. Fernando, como siempre muy claro, te agradecemos mucho, que tengas un re lindo día. Bueno, que la pasen lindo. Gracias por el Adiós. llamado. Chao. Fernando Lanza, analista político, y esta baja en el juicio a YPF, nos está escuchando el diputado nacional Pablo Todero, que te responde. Dice que se pueden apelar esto a esta Cámara hasta el 10 de abril. En Estados Unidos, Pablo. En Estados Unidos, entiendo. Bueno, sí, en Estados Unidos, y dice que la Corte Internacional puede durar años en resolver. Claro, yo Muchas pensando gracias. eso también, porque por ahí viste la victoria de este fallo, pero y si hay una apelación, queda... Sí, por eso digo que el impacto es político, hacer esta conferencia de prensa, sacarse la foto, insultar al otro, el otro decir esta es una reivindicación a la decisión que habíamos tomado nosotros. Es bastante más política la cuestión. 7 de